Hoy lo que vamos a ver es la planta de clasificación. Primero, lo que voy a hacer es una presentación pues, para hacer un repaso cómo funciona todo el sistema de la recuperación de los envases y del reciclaje de envases. Repasar un poquito el sistema integrado de gestión, cómo funciona. Ecoembes es una empresa sin ánimo de lucro y, en definitiva, cuenta lo que hace es coordinar que las empresas aporten los fondos para que funcione un sistema que pone en marcha los ayuntamientos y nosotros financiamos el coste de la recuperación de los envases. Es la gestión de los envases que van al contenedor amarillo y que van al contenedor azul. Empezamos a funcionar hace 14 años y en estos 14 años ha habido una evolución espectacular de pasar a reciclar un 5% de los envases nada más en 1998 a estar en la actualidad reciclando en torno al 70%. No es el cierre oficial de 2012, pero es un 70% de todos los envases que los ciudadanos consumimos. No hay excepciones. Desde una bolsa de comercio hasta una barqueta o una bandeja de poliespan, botellas, latas, absolutamente todo. Luego, a continuación, veremos una visita en la planta de clasificación, puesto que todos estos envases llegan al contenedor amarillo, pero para poder ser reciclados se tienen que separar. En el contenedor amarillo van latas de aluminio, latas de hierro, van envases de plástico, pero de distintos tipos de plástico, y cada uno tiene que ir a su contenedor, a su reciclador respectivo. Todo se separa en las plantas de clasificación. Es un proceso interesante de ver e interesante, yo creo, de comunicar al ciudadano, puesto que hay ciudadanos o hay personas que dicen que el sistema no funciona bien o que todo se mezcla y ponen esto como un freno o como una excusa para no hacerlo. Entonces, es interesante ver que realmente el sistema funciona bien, que los envases se separan, que hay materiales que si no funcionase el sistema habrían ido a vertedero y no tendrían valor ninguno, pero gracias a que todo este sistema funciona, empezando por los ciudadanos, que aportamos con nuestro pequeño gesto de separar los envases en casa y llevarlos a los contenedores, pues todo esto se convierte en materia prima que tiene un valor. Y tiene un valor para ahorrar materias primas no renovables, no tenemos que acudir a la naturaleza, y tiene un valor porque todo el proceso de reciclaje, en comparación con lo que sería obtener esas materias primas de la naturaleza, pues produce unos ahorros muy importantes y unos beneficios medioambientales muy importantes. Por ejemplo, en 14 años de funcionamiento se han reciclado más de 11 millones de toneladas de envases y los ahorros que han producido, que han generado, son unos ahorros de emisiones de CO2 equivalentes a 11 millones de toneladas de CO2, ahorros en consumo de agua equivalentes al consumo de 5 millones de habitantes durante un año, o ahorros en consumo de energía equivalentes al consumo que harían 1,5 millones de ciudadanos durante un año. Entonces, la suma de todo esto al final es podérselo comunicar a la sociedad de una forma positiva, de una forma optimista, que los que están reciclando continúen haciéndolo, que sepan que es un sistema que funciona, que está dando servicio a través de los miles de contenedores desplegados a todos los ciudadanos para que puedan separar todos sus envases, y aquellos que no lo hacen, pues que se animen a hacerlo, porque un pequeño gesto, muchos pocos hacen este gran todo que hemos conseguido y que queremos que siga mejorando. Si he dicho que estamos reciclando el 70% de los envases, nuestra meta, nuestra obsesión, casi diría, es llegar al 80% de reciclaje en el año 2020. ¿A dónde va a parar el material que se recicla? Bueno, el material que vamos a ver hoy que se separa se dirige a los recicladores directamente. Los recicladores lo procesan y, por ejemplo, de 50 botellas de agua mineral de plástico, una vez procesado, se obtendrá fibra sintética equivalente o suficiente para fabricar un forro polar. De las bolsas de los supermercados, por ejemplo, se reciclan, se saca la granza, que es una materia prima que es como unas lentejitas, y de ahí ya distintos productores pueden fabricar pues tuberías de riego, por ejemplo, o bolsas de basura. Es decir, todos los envases que van al contenedor amarillo son reciclables y se reciclan. Tengo entendido que hay una proposición no de ley que se va a llevar al Parlamento que trata un poco el tema de separación y reciclado. ¿Nos puede explicar un poco esto? Sí, ha salido en la prensa recientemente que el Parlamento ha hecho una propuesta no de ley para que se analicen distintas medidas medioambientales. Entre ellas, una de las medidas que se proponía era analizar la posibilidad de poner en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno. Y la opinión que tenemos la mayoría de los sectores sociales que estamos trabajando en este ámbito es que
que primero no está justificado, se está en una tasa de reciclaje 15 puntos por encima del mínimo que marca la Unión Europea, y segundo, el sistema que se está proponiendo solamente puede gestionar, solamente a través de las máquinas que habría que instalar, puede gestionar el 9% del total de los envases. Por lo tanto, sería una aportación muy marginal y muy pequeña a lo que en este momento ya se está trabajando y ya se está logrando. En cuanto a datos, Canarias a nivel nacional, ¿en qué lugar ocupa en cuanto a reciclaje? Canarias empezó más tarde que otras comunidades autónomas, había comunidades autónomas que empezaron a reciclar antes incluso de que entrase en vigor en la ley, pero Canarias lo que está teniendo es una evolución muy positiva. El año pasado en las islas se reciclaron en torno a 30.500, 30.600 toneladas de envases. Esto es, pensemos en kilos, que los envases pesan muy poco, son 30,5 millones de kilos envases lo que se reciclaron en las islas. Y lo que es muy positivo son dos aspectos. Primero, que es un 6% más que el año anterior, la aportación que hicieron los ciudadanos de las islas a los contenedores. Y en segundo lugar, que el canario recicla muy bien, se equivoca poco. Porque el contenedor amarillo se presta a confusión y muchas veces se dice plástico al amarillo. Al contenedor amarillo solo deben ir envases de plástico porque son los que realmente solo ellos van a poder ser reciclados. Entonces el canario en un 20%, o dicho de otra forma, solo comete equivocaciones en un 20%. El 80% de lo que deposita en el contenedor amarillo es correcto. Y esto es una evolución positiva, es mejor que el año pasado y esta cifra es mejor que la media del total español. ¿El porcentaje cuánto es de reciclaje aquí en Canarias? Es que el porcentaje no lo podemos tener por comunidades autónomas, porque nosotros tenemos una cifra para toda España, porque sabemos todos los envases que se generan en España y todo lo que se reciclan en España. Nosotros podemos saber los envases que se reciclan en las islas, pero lo que no podemos saber es los realmente puestos en el mercado solamente en las Islas Canarias debido al turismo, gente que viene, gente que se va. Eso es prácticamente imposible de estimar. Entonces, lo que es porcentajes de reciclado tenemos el nacional. Quiere decir que la cultura del reciclado y de la separación ha llegado, ¿no?, a la sociedad. Absolutamente. Un dato importante es que cuando empezamos a trabajar este aspecto, en el año 1998, haciendo encuestas, pues el 25% de los ciudadanos, solo 25%, declaraban reciclar, de una forma muy genérica. En el estudio hecho el último año, el 80% de los ciudadanos españoles declaraban reciclar. No significa que lo hagan perfectamente y que lo hagan todos los días, pero declaran reciclar. Otro ejemplo es que hace 15 años, cuando se preguntaban los motivos para reciclar, entre aquellos pocos que decían que reciclaban, pues el principal era económico y de ahorros. Y el medioambiental era muy pequeño. Sin embargo, hoy día, con un 85%, la razón de reciclar es cuidado del medio ambiente. Es decir, ha habido un cambio drástico durante estos 15 años de la sociedad española. Y ello en parte gracias a la intensidad de la comunicación y de las campañas que se han venido desarrollando. En Ecoembos hemos desarrollado muchísimas campañas, en torno a 300 al año, pero es en colaboración con todas las administraciones, porque aquí ha sido pues desde el Gobierno central, de los distintos partidos que han gobernado, hasta comunidades autónomas, hasta municipios. Hay veces municipios pequeños pues que ponen en marcha un plan de comunicación a los niños, a las amas de casa, para que reciclen. Ha habido una presión de comunicación y sensibilización importante que afortunadamente ha dado sus frutos positivos. ¿Qué importancia tiene el reciclar en casa, el separar cada envase, tener, digamos, tus tres papeleros, tus tres? Fundamental, porque, como bien dice, si nosotros desplegamos 500.000 contenedores a lo largo de toda España y hay 96 plantas de clasificación como la que vamos a ver hoy para que se separen los materiales, si el ciudadano en su casa no separa, no sirve para nada. Es la piedra angular. Y hay ciudadanos que pueden pensar, total, una lata más o menos no va a ningún lado. No separo, no lo hago porque no va a ningún lado. Pues si pensamos que una lata cada día, por 360 días, por 46 millones de ciudadanos, una lata cada día de uno se convierte en muchos millones de latas al final del año. Es decir, muchos pocos es lo que hacen esos 11 millones de toneladas que yo comenté antes que se han reciclado en total. Entonces, este es un mensaje que yo aprovecho siempre que tengo oportunidad para transmitir a los ciudadanos que son escépticos, que dudan, que se ponen excusas como el sistema no funciona o al final luego se mezcla todo. No es cierto, o sea, el sistema funciona, el sistema está muy controlado, está muy auditado absolutamente. Toda la actividad de Ecoembes depende de estar en contacto con las administraciones. Ecoembes no es una empresa que actúe por su cuenta independientemente, dependemos totalmente de una buena relación y de ser muy transparentes con las administraciones y el sistema funciona. Todo el ciudadano
que lo tenga claro, que un pequeño gesto, que es una pequeña molestia, pues como barrer cada día su casa o como hacer las camas, que pues sería más cómodo si no lo hago, pero lo hacemos y tenemos la casa aseada. Pensemos en la ciudad y en la naturaleza que nos rodea como nuestra casa en un sentido amplio y hagamos todo lo que podamos para contribuir a mantenerlo.